veamos las bases antropomórficas. No, a mí no me interesa que ustedes se aprendan todo de memoria, a mí me interesa que ustedes entiendan el por qué es importante la guía anterior, por qué es importante relación céntrica, por qué es importante dimensión vertical. Eso es lo que me interesa. Y en este caso, a mí lo que me interesa es que pues, se pregunten de dónde salió el articulador. ¿Ustedes creen que ese diseño que está ahí, que ustedes están viendo, era, es arbitrario? ¿A alguien se le ocurrió? Ah, es que así se ve bonito. Porque las curvas, o porque es este tamaño, o porque el tornillo, o la posición, es porque a mí me dio la gana, porque oye el señor de White Mix andaba de creativo y dijo, voy a hacerlo así porque así creo que es bonito. No, tiene una razón. Y esa razón, radica en esto que se llama paciente hipotético. El paciente hipotético se basa en lo siguiente. O sea, si ustedes ven o hacen una observación de toda la gente, ustedes van a encontrar gente que tiene la cabeza más chiquita, hay gente que tiene la cabeza más grande, hay gente que tiene la cabeza más ancha, hay gente que tiene la cabeza, que la mandíbula es más grande, pero el maxilar es más pequeño, viceversa, ¿verdad? O sea, es diferente y varía dependiendo de la raza, varía dependiendo del sexo. Los hombres tienen la cabeza más grande, las mujeres tienen la cabeza más pequeña, la raza afroamericana tiene las bases óseas más grandes, la raza oriental tienen la cabeza más pequeña, o sea, varía. Y a medida un hombre eh, caucásico se mete y se casa con una mujer oriental, ¿verdad? O un hombre afroamericano se mete con una mujer nativo americana, o sea, que es más o menos como los indígenas, ¿verdad? Entonces, los rasgos craneales se van mezclando, entonces van haciendo diferentes todavía, porque están mezclándose razas, o sea, como dirían en buen folclore, se hace un chapandongo esquelético, ¿verdad? Que es más difícil de predecir los rasgos. Entonces yo tengo que hacer un instrumento que me pueda encajar en el promedio de la gente, ¿ya? Porque entonces si el objetivo es de hacer un instrumento que pueda representar a una persona, ¿verdad? Para poder trabajar, tiene que asemejarse al promedio de las personas. Y aquí es donde surge el paciente hipotético. El paciente hipotético lo miden de acá para acá, miden el largo de acá para acá, cuánto mide todo esto. O sea, hacen una serie de mediciones antropomórficas, así se llaman, y sacan medidas promedio para poder aplicarlas al diseño del instrumento que ustedes tienen acá. ¿Ya? Entonces es importante, eso es lo importante de entender lo que es el paciente hipotético. De ahí sale. O sea, esto del paciente hipotético yo me lo encontré en un artículo de un doctor Weinberg, y este doctor Weinberg lo hizo como entre los 60 y los 70. Hasta ahí tuve que llegar para poder entender de dónde sale un articulador. Todas las casas fabricantes tienen eso. Ahora, el gran problema que tienen las casas fabricantes es que no necesariamente se ajusta el paciente hipotético con el que hacen un diseño, no necesariamente se ajusta a las condiciones clínicas de un paciente. O sea, ¿a qué quiero llegar? O sea, supongamos, Whipmix es una marca americana. Denar es una compañía sueca, ¿verdad? Hanau era una compañía alemana. Entonces, estas compañías agarraban 1,000 personas suecas, alemanas o americanas, ¿verdad? Y hacían sus mediciones para sacar su paciente hipotético, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esas mediciones aplicarían para alguien de ascendencia pipil como nosotros o mapuche como los chilenos? O sea, esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, y ahí se empezó a cuestionar un poco. La realidad es la siguiente. La realidad es que se aplican. Aquí lo vamos a ver.
Estos cráneos que ustedes están viendo son cráneos que nos prestaron en la Facultad de Medicina de la universidad, ¿verdad? Y ahí hicimos la simulación, ¿verdad? Entonces vean, este es el miembro superior contra el cráneo, ¿verdad? Donde se encuentran los huesos temporal, ¿verdad? Y donde tendrían que encontrarse las bases óseas. Entonces vean esto, esta es la platina donde se fijan los modelos. Miren dónde está esta platina puesta. Esta platina está puesta justo en donde está el maxilar. No está ni más para acá ni está más para allá, está simétrico. Y vean los dispositivos articulares, las cajas glenoideas están justo a donde tiene que estar la cavidad glenoidea en el hueso temporal. Entonces es interesante realmente ver eso. Entonces significa de que el articulador realmente tiene cierta medida promedio, ¿verdad? No, o sea, de repente pues empiezo a buscar entre cráneos, empiezo a buscar todos los cráneos, saco unos 20 cráneos y empiezo a verlo, probablemente en algunos no me cuadre, ¿verdad? Pero habría que averiguar qué era ese paciente, si era mujer, de dónde era. Pero sí, tiene cierta similitud. Base ósea, dispositivo articular, cavidad glenoidea, exactamente al mismo nivel, base ósea al mismo nivel. Entonces sí pegan, ¿verdad? Veamos ahora en la mandíbula, vean dónde están los cóndilos y vean dónde están los elementos condilares, al mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel están. Entonces sí cuadra realmente. Veamos, aquí está la cavidad glenoidea. Esta es la cavidad glenoidea dentro de lo que es el cráneo. Y aquí tenemos el dispositivo articular. Si nosotros vemos, ¿qué es lo que ustedes están viendo acá? PM corresponde a pared medial, la PS corresponde a pared superior y PP pared posterior de la cavidad glenoidea, ¿verdad? Igualmente, tenemos una pared superior, pues tenemos una pared medial y tenemos una caja glenoidea, perdón, y una pared posterior en lo que es la cavidad glenoidea. O sea, reproducen. Ahora, la única diferencia que existe entre ambos es de que esta parte mecánica es recta, esta pared medial. Y aquí la pared medial en la cavidad glenoidea es curva. ¿Por qué el fabricante no hace curvo esto? Porque yo no sé qué tan curvo puede ser. Esa es una variante. O sea, puede hacer que hayan individuos que tengan esta curva más achatada y puede hacer que haya gente que tenga más pronunciada la pared medial. Pero una casa fabricante no puede ponerse a estar haciendo dispositivos. O sea, ¿se imaginan lo difícil que es para un instrumento a nivel industrial tratar de reproducir esto? Es dificilísimo. Entonces, por eso le sale a la persona, le sale al fabricante le sale mucho más fácil colocarlo de una forma recta. Eso es una de las desventajas que tiene un instrumento de esto. Pero aún así, o sea, aún teniendo esta desventaja, todavía sigue siendo bueno, ¿verdad? Nos acercamos a la precisión de la circunstancia. Existen articuladores totalmente ajustables que tienen juegos que son intercambiables de la pared medial. Hay una marca, creo que son los Panadent, los que tienen que ustedes pueden cambiar esta pared medial a menos curva, más curva, pero para eso ustedes tienen que utilizar el arco facial cinemático y a partir de ciertos ajustes ustedes escogen cuál van a poner. Pero eso ya son cosas extremadamente, ya son de otro nivel, o sea, que se salen de la odontología de todos los días que nosotros realizamos a veces. Entonces, estos instrumentos que a pesar de su limitación, ¿verdad? Sí se ajustan más a la odontología de todos los días que a tener que simular estas cuestiones. Pero ahí van. Aquí podemos ver. ¿Vea? La diferencia de los elementos condilares, obviamente, vean los polos, vea, los polos de los cóndilos tienen un tamaño y tienen una angulación que es completamente diferente a lo completamente redondo que puede tener un elemento condilar mecánico, ¿verdad? Pero aún así siguen siendo. ¿Por qué no tienen esta misma forma? Vamos al punto nuevamente.
no tienen esta forma que tienen el cóndilo, porque hay algunos cóndilos que son más pronunciados en los polos, menos pronunciados, hay unos que están más angulados, menos angulados de su cabeza, o sea, no puedo. O sea, es muy difícil estar tratando de simular exactamente. Eso significaría que si yo quiero reproducir las anatomías eh, de los componentes del articulador, perdón, si yo quisiera reproducirlo, tendría que hacer un articulador por paciente. Tendría que tener una reproducción imagenológica exacta, mandar a hacerlo en metal, ¿verdad? Y después decirle, vaya, señor, cuando usted necesite hacerse una corona, un puente, llévele estas partes a su odontólogo y su odontólogo se lo va, o sea, está en chino, ¿verdad? Hacerlo. Entonces, es complicadísimo, nadie lo aceptaría, aunque tenemos la capacidad actual de hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos maneras imagenológicas de tener las formas del cóndilo, angulaciones del cóndilo, y podemos con impresión 3D, podemos tener la forma del cóndilo y mandarlo a colar, y podemos hacerlo. Pero, o sea, ¿se imaginan el trabajar de tener que estar haciendo eso? O sea, no creo que sea muy rentable. Y un paciente que lo quiera pagar. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que son la historia de los articuladores, ¿verdad? Y realmente estos son los primeros articuladores que ustedes los pueden ver, pues les puede dar risa. Entonces, imagínense desde cuándo hay odontólogos desde hace 1000 años, pues, o sea, desde su modalidad de barberos en los siglos anteriores hasta ya en 1800, los 1800, donde ya el odontólogo trató de encontrarle cierta cientificidad a su profesión, ¿verdad? Y a no ser el barbero que andaba con su carreta por todos lados y ponía su carpa para sacarle las muelas a la gente y los dientes a la gente, como que si fuera un show, ¿verdad? Donde sacaba la pinza y la gente se paraba para reírse de los gritos del paciente que le estaban sacando el diente, o sea, ya eso ya pasó, ¿verdad? Pero sí era bien difícil, fue de observación para los pacientes, para los dentistas, la necesidad de tener una relación intermaxilar, ¿verdad? Para poder hacer sus relaciones interoclusales en el espacio protésico que les quedaba, ¿verdad? Entonces era una necesidad saberlo, porque el dentista no sabía si este espacio protésico acá era más grande, era menos grande. Entonces había una necesidad de reproducirlo y la primera forma que se le ocurrió a alguien es hacer llaves de yeso, ¿verdad? Donde se fijaba este modelo y los dos modelos se podían sacar y quitar y poner, ¿verdad? A través de pines que iban dentro de esta llave, ¿verdad? Y así ya podía relacionarlo y podía construir su prótesis completa acá. Después ya salieron cosas un poquito más elaboradas, o sea, y les digo elaboradas porque hay una parte mecánica de por medio. Esto se llamaban oclusores de bisagra de establo, porque estas son bisagras de establo, o sea, aquí ustedes pueden ver la bisagra, ¿verdad? Y aquí pueden ver los hoyitos de los tornillos que ocupaban para poder fijar las bisagras a las puertas, ¿verdad? De los graneros que tenían antes. Entonces encontraron una relación y dijeron, bueno, hey, buena onda, ¿verdad? Podemos hacer esto que se abra como que si fuera la bisagra de la articulación temporomandibular y empezaron a ocuparlo. Entonces, pero obviamente no iban a pasar ocupando las bisagras del establo todo el tiempo. Igualmente, la gente necesitaba tener una forma más presentable de trabajar. Entonces, este señor Thomas Evans se ideó este diseño, ¿verdad? Este diseño para poder trabajar sus prótesis. Entonces, lo que estamos hablando, hay una serie de artículos allá de 1990 al 2000, donde la Universidad de Texas en su sede de San Antonio, porque también tienen en Houston, tienen un museo de articuladores. Entonces empezaron a escribir historia. Entonces, realmente es interesantísimo leer la historia de los articuladores,
porque así ustedes van a ir entendiendo la historia de la oclusión también, ¿verdad? Porque muchos de los conceptos de oclusión que nosotros tenemos, ustedes más algo mencioné al respecto de esto cuando estábamos hablando de las curvas oclusales y hablábamos de la esfera de Monson. Entonces, muchos de los conceptos, curva de Spee, esfera de Monson, la curva de Wilson, el triángulo de Von, el triángulo de Balkwill, la punta de flecha de Yeezy, todas esas figuras geométricas vienen amarradas con diseños de articuladores, ¿verdad? Entonces, y cada investigador presentaba su diseño, ya lo vamos a ver más adelante. Este fue el primer diseño que encontramos, este es el articulador fisiológico y clinómetro facial ideado por Walker al final de los 1800. Mira, este es el clinómetro facial, mira el gran arnés para poder registrar la guía condilar que después era llevado a estos dispositivos mecánicos que ya tenían cierta inclinación, ¿verdad? Entonces, era un paso firme hacia la individualización de los instrumentos. O sea, la posibilidad de tener mayores referencias personales del paciente. Ahora, esto no les voy a decir de que en el momento tal vez era, era el tope de la ciencia, pues, ¿verdad? Pero realmente no son instrumentos muy prácticos, ¿verdad? Entonces, desde de esos tiempos hasta, imagínense, de 1860 hasta 1910, 1920, entonces empezaron a salir un montón de aparatos. Básicamente todos tienen que ver con esta forma que ustedes están viendo acá. Y si ustedes son observadores, ustedes que van a bueno, ahora tal vez ya no lo hacen, ¿verdad? Pero cuando iban a los depósitos dentales en las vitrinas, venden oclusores y le daría risa ver que tienen los mismos diseños de como tenían, de lo como eran antes. Vean, estamos hablando de hace un siglo y ustedes les pueden vender un aparato que tiene un diseño de hace un siglo todavía, ¿verdad? Y eso, ¿qué significa? Significa que hay ciertos conceptos que están vigentes, pero que uno tiene que entenderlos para saberlos aplicar. Y lo que les puedo decir es de que un tratamiento grande no lo haría en uno de estos. Tal vez haría una corona, haría una incrustación, ¿verdad? A lo mucho, un puente chiquito, a lo mucho y arriesgándome, ¿verdad? Pero estos aparatos les pueden resultar todavía vigentes, ¿verdad? Estos son capturas de pantalla de anuncios comerciales de los fabricantes en las revistas odontológicas de aquella época. Entonces, o sea, es realmente uno cuando lo ve, uno se extraña horriblemente. El primer arco facial se lo inventó este señor de apellido Snow. Aquí podemos ver, ¿verdad? Y él ideó primero su articulador y después y también ideó su arco facial, ¿ve? Que se fijaba al articulador para poder establecer una posición en este espacio del articulador que correspondiera tridimensionalmente a la posición del maxilar superior del paciente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que con este arco facial yo puedo determinar cuál es la posición craneal del maxilar superior. Yo lo puedo establecer. Lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero el que se inventó esto fue este señor a través de esto, porque él miraba como que el colocar el modelo en medio sin tener una referencia más firme no dejaba de ser como arbitrario. Entonces, las cosas no le quedaban necesariamente bien. Entonces, la persona empezó a analizar esta situación. Aquí podemos ver, esta es otra cosa. Este señor se llama Alfred Giese. Alfred Giese es ustedes tal vez no tienen, tal vez en el camino, ustedes cuando empiecen a consultar libros o empiecen a dar más vueltas en internet y a darse cuenta, existe un señor experto en oclusión que se llamaba, ya falleció él, se llama Peter Dawson, se llama, y hay un libro, se llama de él, de oclusión, se llama Oclusión Funcional, de Dawson. Entonces,
Peter Dawson para la odontología actual revolucionó con sus conceptos de manera que ustedes no tienen idea. Pues este señor era el Peter Dawson de los principios de siglo. Este señor era suizo. Entonces este señor es simpático porque daba cursos de oclusión para prótesis completa, viajaba en barco desde Suiza, ¿verdad? Y anunciaban la llegada a Estados Unidos y hacía giras por Nueva York, por California, por todos lados, ¿verdad? Ofreciendo los cursos, o sea, como que si fuera gran gira, pero pónganse a ver, o sea, viajar desde Suiza para Estados Unidos en aquella época que no habían aviones ni nada de eso, era un gran evento que llegaba Alfred Gysi con sus instrumentos de última generación hechos en Suiza, o sea, súper exactos, ¿verdad? Con conceptos oclusales bien específicos, ¿verdad? Él basaba todo en la flecha de Gysi, ¿verdad? Que podía aplicar en estos articuladores que él personalmente había diseñado o sea, hay cosas que todavía se utilizan. Y lo interesante es de que tienen el concepto del pin incisal también para reproducir una guía anterior. Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver que realmente la gente que hizo esto probablemente no había observado muchos conceptos, había simulado, perdón, conceptos a través de la observación clínica, pero realmente eh, la rigurosidad científica como la que tenemos ahora tal vez no los acompañaba mucho. El esfuerzo era enorme, ¿verdad? Porque, o sea, siéntense a pensar lo que cuesta hacer eso. Aquí en el país hicieron un articulador, vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Los conceptos de Yeezy son, y los de Snow y los de Monson y todo eso, tal vez nosotros ya no le vemos esa importancia, pero dejan un legado dentro de lo que es la oclusión en general. Modelos dentales. Nosotros tenemos eh, nuestro actuar es clínico realmente, pero hay cosas que nosotros no podemos ver en clínica, como les decía al principio, hay cosas que necesito tiempo para analizar y no dispongo de ese tiempo porque tengo que ver otros pacientes, porque tengo que hacer alguna otra cosa, pero tengo que hacer ciertos análisis y eso solamente lo puedo hacer a través del articulador montando modelos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que los modelos deben de ser buenos, ¿verdad? Aquí podemos ver las arcadas. ¿Verdad? Esto es lo que le vamos a tomar impresión. Aquí podemos ver vistas laterales. Las vistas laterales desde la fotografía, o sea, no son completamente laterales. Idealmente, yo debería de observar, o sea, si yo tengo los dientes acá, yo tengo que observarlos de una manera perpendicular, ¿verdad? A la orientación que tienen los arcos laterales, ¿verdad? Pero cuando yo veo las fotografías, no lo hago de esa manera, sino que lo hago angulado. Siempre hay algo que me pierdo, observándolo clínicamente. Pero cuando yo lo tengo en un articulador, entonces puedo observarlo, sí, puedo respetar esa perpendicularidad de observación que yo necesito para poder tener una buena imagen de lo que necesito. Entonces, por eso lo hago. Entonces, yo tomo mis impresiones. Aquí tengo estas impresiones que tomamos. Ahora, aquí tengo que hablar una serie no voy a hablar acerca de que ustedes cómo tienen que escoger la cubeta, cómo tienen que mezclar el alginato. Quiero que vean el modelo. Estos modelos los hicieron utilizando zócalos. Ya vamos a ver, la doctora les ha de haber hablado de los zócalos, ya voy a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Pero el hecho que ustedes ocupen estos zócalos no significa de que este es el modelo. O sea, yo tengo que trabajar ese modelo. Y lo primero que tengo que hacer es ver si es aceptable el modelo. Entonces, ¿qué significa que sea aceptable? O sea, que los rasgos anatómicos de los dientes estén bien, o sea, que se vean bien, cabal, igual como están en boca, tienen que verse en el modelo, ¿verdad? Todas las estructuras anatómicas tienen que salir. O sea, muchas veces nos llevan modelos horribles. Cuando les digo horribles, es fatal. O sea, un pedazo sale,
sale este pedazo de aquí, pero aquí en este pedazo sale la mitad, o este por acá, y le dicen a uno, no importa, doctor, es que lo que pasa es de que solamente para ver cómo, no, o sea, ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos nosotros tenemos una imagen que presentarle. ¿A quién? A nuestro profesor, a nuestros pacientes, al paciente con el que trabajamos en la clínica, en la universidad, y el paciente que nos paga en nuestras clínicas por un servicio dado. Entonces la pulcritud de trabajo tiene que asegurarse siempre. O sea, yo no le voy a enseñar algo todo mal hecho, todo mal vaciado, porque eso deja mucho que ver con mi pulcritud. Entonces, mi pulcritud a mi profesor que me está evaluando, a mi paciente que está viendo lo que yo le estoy haciendo y que me está pagando por lo que yo le estoy haciendo. Entonces va a decir, puchica, si este doctor todo feo me presenta y mal, todo filudo, mal recortado, me está enseñando cómo me va a dejar el trabajo en boca. Entonces uno tiene que mantener esa concepto de pulcritud en lo que yo hago. Entonces, ¿qué significa? Esto no es pulcro, ¿qué hace? Pero lo único que sé que los dientes están bien. Entonces, pero tengo que trabajar todavía los modelos. Y el problema de los zócalos, como estamos viendo acá, es de que generalmente, bueno, hay varios problemas con el zócalo. Primero, de que este yeso es un tipo y este yeso es otro tipo. O sea, yo cuando vacío, yo cuando voy a colocar un yeso, yo voy a vaciar la impresión, no la vacío exactamente al mismo tiempo que cuando hago el zócalo. Entonces, muchas veces me puede pasar de que esto está seco y esto está húmedo. Entonces, la humedad del zócalo la absorbe el modelo y ¿qué es lo que pasa? Los dos yesos no se integran. Entonces estoy recortando y se me destraba el pedazo del zócalo con el otro modelo cuando lo estoy recortando. O se me destraba cuando he montado. Y eso es horrible. Entonces, la otra cosa es la consistencia del yeso con el que hago el zócalo. Entonces, a veces dejo el yeso, lo dejo extremadamente aguado, coloco el modelo y se me empieza a hundir. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, hago esto y tengo otras cosas que hacer y lo dejo puesto y se me hunde, entonces cuando yo llego, veo que el yeso del zócalo me ha invadido los espacios del zócalo, perdón, los espacios del vestíbulo. Y eso no me puede pasar. Se me deben de ver los vestíbulos. Entonces yo tengo que estar a la par del zócalo esperando hasta que esto tenga consistencia determinada para poder decir, va, ya hoy sí puedo hacer otra cosa. En mi generación yo no tenía zócalos. Nosotros agarrábamos una loseta de vidrio, mezclábamos el yeso y hundíamos el modelo y ahí hacíamos el zócalo. Con una espátula, así le dábamos forma y ahí quedaba. Nos quedaban mejores que utilizar estos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos esto y así nos llevan los modelos montados. Eso no se hace así. Esa no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aquí está hecho a mano, sin zócalo, a mano. Se mezcla, se coloca en la superficie y se hunde. Nos quedaban mejor a veces. Y aquí tenemos, ¿ve? Aquí podemos ver los vestíbulos, aquí se encuentran, ¿vea? Pero la lengua y estas partes excedentes no deben de estar ahí. Entonces yo tengo que ver qué cosas son, cuáles son las partes de ese zócalo que a mí no me sirven. Y cuando lo haya delimitado, aquí está delimitado también, ¿verdad? Entonces yo lo recorto. Ahora, ustedes van a aprender en ortodoncia, el otro ciclo, a recortar modelos especiales para ortodoncia. Restaurativa no necesita recortar igual que ortodoncia, solamente necesita recortar de una manera que se vea simétricos y bien trabajados. ¿Ve? Así. Y ahí podemos ver que nosotros hemos recortado y hemos quitado todas esas partes que no nos sirven. O sea, ¿para qué queremos el resto? Aquí podemos ver, ahora si ustedes son observadores, acá tengo esto de la lengua en la parte de acá. Esa parte no me sirve tampoco, entonces yo puedo venir con una vulcanita y con una cuchilla búfalo, puedo recortar esta parte de acá. O también puedo colocar lenguas de papel servilleta mojadas y tratar de regular ese espacio así. Hay distintas maneras, puede poner una lengüeta de cera también, hay un montón de formas.
¿verdad? Pero el punto es de que yo no tengo que dejar aquí el gran bodoque de yeso que me va a estorbar, se lo tengo que quitar, porque me estorba, me va a estorbar para todas las cosas que yo voy a hacer después. Aquí podemos ver la forma del recortado que yo hice. Y si ustedes ven, he quitado todo lo que me resulta excesivo, no mantuve la forma, no mantuve la forma del zócalo, no es que no me interesa mantenerla de esa manera. Entonces aquí ustedes pueden observar la forma, ¿verdad? Que es nada más verlo de un punto de vista ordenado, ¿ven? Una forma ordenada. Y eso yo creo que resulta importante mantener esta imagen visual. Vean, cuando yo voy a recortar para restaurativa, vean la forma que tiene, superior e inferior. Entonces, vean la forma que tiene. Se mira ordenado, se mira bonito, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver. Vean un acercamiento. Entonces, todas pequeñas irregularidades como esta, yo con un bisturí voy limpiando esas pequeñas burbujitas que me quedan. Ya solo tengo que introducir el bisturí un poquitito para que salga la burbuja. Vean el inferior, ¿verdad? Y lo voy limpiando, ¿verdad? Y ya me queda mucho más exacto. Y ahí tenemos los modelos. Tal vez esta irregularidad en la parte de acá, pero aquí es intrascendente. ¿Verdad? Pero podemos ver de que tengo los fondos de los vestíbulos reproducidos, se ven los frenillos, aquí está el frenillo acá. Aquí no se ve el frenillo porque por este espacio que está acá, pero podemos ver los frenillos laterales, ¿verdad? Pero ya consideramos de que este juego de modelos, así como se encuentran, ya son aptos, ¿verdad? Eh, 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 ya son favorables para poder ser montados en un articulador. Veamos estas cosas que no deben de ver. Dos yesos diferentes y vean un diente que no está completamente registrado, ¿verdad? Estos dos son los mismos, ¿verdad? No está completamente registrado. ¿Por qué? Porque no alcanzó el material de impresión para llegar y reproducir eso. Entonces, realmente el diente antagonista, ¿con qué está contactando? ¿Con el diente? ¿O está contactando con un pedazo de yeso que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el arco que yo quise registrar? ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí pudieron haber pasado dos cosas. Número uno, seleccioné mal la cubeta y tomé tres cosas. Seleccioné mal la cubeta, tomé mal la impresión en el sentido que el alginato no alcanzó a cubrir todas las superficies. Y tercero, de que el modelo de yeso se me hundió demasiado en el otro yeso del zócalo y me quedó mal. Vean, esto es la línea del recorte. Vean dónde están los márgenes y vean dónde está el recorte en la máquina recortadora. Aquí está y aquí está. ¿Qué significa? Que en el recorte me pasé llevando todo el vestíbulo. No tengo nada. Entonces son errores que yo tengo que ver, ¿verdad? Y procurar que no me pasen. Entonces, o sea, hacer un modelo de yeso, como la doctora Karen has de haber explicado, se van a dar cuenta que no requiere no requiere tecnología de la NASA para hacerlo. O sea, ustedes pueden hacer un modelo de yeso muy bonito, pero tienen que dedicarle un poquito de trabajo. O sea, simplemente ser bastante pulcros en su vaciado y en el manejo del modelo. Pero si ustedes hacen las cosas arrebatadas, hacen las cosas con desplicencia, así como que no les importa mucho solo salir del mandado, ahí estamos mal. Estamos haciendo las cosas mal. Ahí están los errores. Ah, vean, esto era el arco superior. Esto no es el fondo del vestido, el fondo del paladar. ¿Ve? Esto no es fondo de paladar. ¿Por qué queda así? Tiene que verse el fondo del paladar. Y podemos ver, este es el inferior. Igual, ven. Hizo exactamente lo mismo. ¿Ve? Se le hundió todo el modelo. ¿Ve? Es un problema.